Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una clase muy interesante en el área de matemática. Tenemos como tema unión e intersección de conjuntos. ¿Qué será unión? ¿Qué será intersección? Hoy lo vamos a descubrir en nuestra clase. Como primer punto tenemos unión de conjuntos. ¿Qué será unión de conjuntos? Es la unificación de los elementos de dos conjuntos. Partiendo de esto, conforman una nueva forma de conjunto. Por ejemplo, el conjunto A tiene como elementos al número 1 y al número 3. El conjunto B tiene como elementos al número 2 y al número 4. Tenemos dos conjuntos, ¿cierto? El conjunto A y el conjunto B. Y esto será la unificación. Vamos a formar un nuevo conjunto. Será unión A, unión B, que será el conjunto conformado por el número 1, 2, 3 y 4. Entonces, A, unión B, va a estar formado por el número 1, 2, 3 y 4. Esto es la representación del nuevo conjunto que vamos a formar teniendo los elementos del conjunto A y el conjunto B. Pasamos al siguiente punto, que es intersección de conjuntos. ¿Qué será intersección de conjuntos? Es la coincidencia de elementos de ambos conjuntos. Tenemos dos conjuntos, el conjunto C y el conjunto D. ¿Qué nos dice el concepto? Que es una coincidencia de elementos. Vamos a encontrar aquí elementos que se van a repetir en el conjunto C y en el conjunto D. Por ejemplo, en el conjunto C tenemos como elementos a, E, I, O, U. En el conjunto D tenemos como elementos a, B, C, D y E. Ustedes podrán observar si hay algunos elementos que se repiten. ¿Sí? ¿Lo observan? Sí hay elementos que se repiten. ¿Y dónde lo vamos a graficar? Aquí, en nuestro nuevo conjunto. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos que coinciden? La A, acá también tenemos A. ¿Qué elementos más coinciden? La I coincide en la D. No, ¿cierto? La E, y acá también tenemos la E. Entonces, los elementos que coinciden, vamos a graficarlo en la parte del medio. Cuando ponemos aquí en la parte del medio, quiere decir que va a pertenecer a ambos conjuntos este elemento. Por ejemplo, en el conjunto C y en el conjunto D se repite el elemento A. En el conjunto C y en el conjunto D se repite el elemento E. ¿Tenemos otro elemento que se repite? No, ¿cierto? Ya, entonces vamos a poner los elementos que quedan. ¿Qué elementos nos sobraría en el conjunto C? El elemento I, O y U. Ahora, en el conjunto D, ¿qué elementos no se repiten? Tenemos la B, la C y la D. Estos son los elementos que no se repiten y estos son los elementos que se repiten. Por eso es que hay una intersección. Y entonces lo vamos a escribir acá. ¿Cuál es la C intersección D? ¿Cuáles son los elementos de intersección? Es A y E. Habiendo ya visto los ejemplos de unión de conjuntos e intersección de conjuntos, vamos con nuestra práctica. ¿Qué dice en el número 1? Dice, completa el conjunto con sus respectivos elementos según corresponde. Acá ustedes ven un conjunto, ¿cierto? Y acá están sus elementos. Entonces decimos M unión N. Vamos a unir todos los elementos. ¿Se recuerdan que les decía unir? Sí, es cierto. Es la unión de todos los elementos del conjunto. Entonces vamos a unir. Tenemos en
Empezamos por el conjunto M. El conjunto M está conformado por los elementos 1, 2, 3. Escribimos 1, 2, 3. Ahora en el conjunto M tenemos como elementos a 4, 5, 6. Escribimos 4, 5 y 6. Entonces vamos a unir también aquí de esta manera. Escribimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esta forma hemos completado el primer ejercicio. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. ¿Ustedes reconocen esta imagen? Sí, ¿cierto? Es la imagen de la intersección de lo que hablamos con anterioridad. Entonces ponemos, dice, tenemos dos conjuntos, el conjunto B y el conjunto A. En el conjunto B, ¿cuáles son los elementos que conforman el conjunto B? Tenemos a Luis, a Ana y a Beto. En el conjunto A también tenemos a Ana, a Pedro y a Beto. Entonces, vamos a poner los nombres de los conjuntos. Acá vamos a ponerle al conjunto B y aquí ponemos al conjunto A. En el medio sabemos que son los elementos que coinciden en el conjunto B y en el conjunto A. ¿Cuáles son los elementos que coinciden? ¿Ustedes lo pueden notar? Sí, ¿cierto? Es el nombre de Ana. Ana. Otro elemento que coincide es Beto, ¿cierto? Beto. Entonces escribimos Beto. ¿Cuáles son los elementos que no coinciden en el conjunto B? Es Luis, ¿cierto? Luis. Y en el elemento A, ¿cuál es el elemento que no coincide con el conjunto B? Es Pedro. De esta forma acabamos de completar con los respectivos elementos a los conjuntos, ¿cierto? Entonces, B intersección A será Ana y Beto. Estos son los elementos de intersección. Ahora pasamos al segundo ejercicio. Observa los conjuntos y completa. Ustedes aquí, observen aquí. Observen. Tenemos el conjunto F, conjunto G y el conjunto H. Vamos a observar cuáles son los elementos del conjunto F. Si tapamos acá, tapamos esto, ¿cuáles serán los elementos? Será el 1, el 2 y el 3. Ellos son los elementos del conjunto F. Ahora, del conjunto G, tapamos de igual manera acá. ¿Cuáles serán los elementos del conjunto G? Será 3, 4 y 5, ¿cierto? Ahora, de igual forma, lo hacemos con el conjunto H. Tapamos estos elementos y decimos, ahí ustedes observan, ¿cierto? Sí. Los elementos del conjunto H serán 2, 3, 4 y 6, ¿cierto? Habiendo ya reconocido los elementos, vamos a escribirlo aquí de esta manera. ¿Qué nos pide el problema? Dice F unión H. ¿Cómo será unión? Vamos a unir el elemento del conjunto F y del conjunto H. ¿Cuáles son los elementos de F? Tapamos nuevamente acá y tenemos al 1, 2 y 3. Escribimos 1, 2, 3. ¿Qué más nos pide unir? Unión del conjunto H. ¿Cuál es el conjunto H? Aquí. Aquí. Tapamos y decimos que es el 2, el 3, el 4 y el 6. Como ya tenemos el 2, el 3, solamente nos toca poner el 4 y el número 6. 4 y 6. Esto es conjunto F unión conjunto H. Pasamos al siguiente ejercicio. Nos dice G intersección H.
Como en la intersección son los elementos que coinciden, ¿cierto? Entonces lo hacemos. ¿Cuál es el conjunto G? ¿Cuáles son sus elementos del conjunto E? Tenemos al 3, al 4 y el 5. Y el conjunto H, tenemos al 2, 3, 4 y 6. Entonces solamente nos pide la intersección. Como decimos, lo que se repite. Si en el conjunto G tenemos al 3 y 4, que están dentro del conjunto H, entonces vamos a decir que la intersección es 3 y 4. Escribimos acá 3, 4. Ahora, ¿cuál será el conjunto H unión al conjunto G? H, estamos acá en H y acá está G. La unión nos pide todos los elementos. Vamos a unir todos los elementos de ambos conjuntos. Entonces tenemos 2, ¿qué más? 3, 4, 5 y 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Es la unión del conjunto G con el conjunto H, ¿cierto? Entonces seguimos con el siguiente ejercicio. Nos dice conjunto F, intersección con el conjunto G. Estamos en eso. Vamos a taparle al conjunto H, porque no estamos trabajando con él. Vamos a trabajar con F y G. ¿Cuál será la intersección? Nos pide la intersección. ¿Cuál será la intersección? Si ustedes observan, está aquí en el centro, ¿cierto? Es el elemento 3. Será el elemento 3. Ahora nos pide también el conjunto F, intersección al conjunto H. Ahora tapamos al conjunto G. Ya no vamos a trabajar con la G. Vamos a trabajar con la F y la H. Nos pide intersección. ¿Cuál será la intersección acá? ¿Será cuál? A ver, si ustedes observan, ¿cuáles son los elementos de H? 4, 6, y de la F será 1, solo 1, ¿cierto? Porque acá abarca al 2, al 3 y el número 2. Entonces escribimos F, intersección H será el número 2 y el número 3. De esta forma hemos practicado la unión, intersección de conjuntos, y acá ya lo hemos visto, unión, intersección, ambos juntos en un solo problema, ¿cierto? Espero que hayan comprendido, chicos, y practiquen en casa. Eso fue todo por hoy. Chao.